Empezamos, que estamos en tiempo. Buenos días a todos en este último día del Congreso y bienvenidos al Simposio de Nutrición y Ejercicio hacia una nueva era en la salud renal. Y antes de presentar a los compañeros del simposio, agradecer a la SEN la oportunidad que nos ha dado en este grupo al simposio colaborativo entre JOEP-SEN y el grupo de ejercicio el grupo de trabajo de ejercicio físico en el paciente renal para poder ampliar o para poder compartir con ustedes todos estos temas que, en mi opinión, afortunadamente, pues van teniendo un poco más de interés en la comunidad nefrológica. En este sentido, el simposio, bueno, esperemos que sea más que un simposio, una reunión de amigos. Aquí la verdad es que prácticamente muchos de los que estamos en la mesa nos conocemos. Y para mí es un placer poder compartir este simposio con vosotros. Moderará conmigo la doctora Emma Huarte. Yo pienso que la doctora Huarte no necesita presentación. Es ampliamente conocida por todo lo que se ha dedicado al mundo de la nutrición, trabaja en Logroño y es una referente en todo el mundo de la nutrición. Por otro lado, tenemos al futuro de la nefrología en nuestras manos. Tenemos aquí a Tino Villanego. Tino es nefrólogo en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, aparte es amiguete mío y está bastante involucrado con todo el tema de ejercicio. Y contamos también con Marina Padial. Marina es nutricionista del Hospital Regional de Málaga y pues la verdad es que se ha dedicado mucho al tema de la nutrición en el paciente renal. De hecho, ha terminado su proyecto de tesis doctoral, incluso ha estado haciendo una estancia hospitalaria amplia en el Karolinska con la doctora Bensani. Y finalmente también tenemos en online, en virtual, a Juan José Gascó Esparza, que luego lo veréis vosotros. Y Juan José Gascó, pienso que era la persona que tenía que acabar este simposio. Juan José es fisioterapeuta, es trasplantado renal y es un paciente, en este caso, que ha sabido combinar estas dos características que tiene y encima tiene bastante experiencia en todo lo que es la suplementación con medicamentos y con complejos vitamínicos y diferentes minerales, al igual que practica el ejercicio. Nos dirá algunas cosas o algunos mitos y realidades del paciente renal. Sin más dilación, paso la palabra a Emma. Bueno, el tema que se va a tratar hoy es un tema que, bueno, como ya ha comentado Vicente, pues realmente ha despertado un enorme interés en la comunidad nefrológica, porque yo creo que todos tomamos conciencia ya del valor que tiene en la evolución de la enfermedad renal, en la calidad de vida de los pacientes y también en su supervivencia. La desnutrición está presente en un porcentaje altísimo de pacientes. La sarcopenia es una consecuencia de esta desnutrición y la consecuencia de esta sarcopenia es la fragilidad en el paciente, fragilidad que conlleva debilidad, pérdida de autonomía, discapacidad, aumento de los ingresos hospitalarios y también un aumento de la mortalidad. Lógicamente, esto implica que hay que hacer una intervención global y una intervención integral de todos los aspectos que rodean a este tema del paciente. Hay que hacer una intervención nutricional adecuada para recuperar el estado nutricional del paciente, pero también hay que hacer una intervención sobre la fragilidad, que lógicamente la intervención nutricional va a mejorar esa fragilidad, pero desde luego hace falta algo más. Y ese algo más es el ejercicio físico. El ejercicio físico que nos va a ayudar a recuperar la cantidad y la calidad de músculo que va a permitir que el paciente recupere su funcionalidad. Y no solamente ejercicio físico, sino también otro tema que yo creo que es de enorme interés, la utilidad de suplementos. De todo esto es de lo que se trata hoy esta reunión o este simposio, y para ello tenemos ya los ponentes de alta calidad, que es de lo que nos van a hablar. En primer lugar, hablará la doctora Marina Padial Barranco,
y el tema que va a desarrollar es nutrición y ejercicio en el paciente renal, donde estamos actualmente. Voy allí, ¿no? Yo creo que ahí. Bueno, no sé si se me verá desde aquí atrás. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Marina Padial, vengo del Hospital Regional de Málaga y, bueno, gracias a la organización también por contar conmigo para este simposio, que creo que es tan necesario. Yo voy a hablar hoy sobre la nutrición y el ejercicio en el paciente renal, donde estamos actualmente. Y básicamente coincido con todo lo que ha dicho la doctora Duarte y, bueno, lo ampliaré un poquito más, pero es sobre eso sobre lo que vamos a tratar. No tengo ningún conflicto de interés y, bueno, como ya sabemos, pues la enfermedad renal crónica es una enfermedad que cada vez es más prevalente, alcanzando una prevalencia de entre el 10-15% de la población mundial adulta y, bueno, la prevalencia está aumentando a medida que aumenta el envejecimiento y otras enfermedades derivadas del estilo de vida, como pueden ser la diabetes, la hipertensión y también la obesidad. Y, bueno, más allá del control de la función renal o del deterioro de la función renal, sabemos que los hábitos de vida como la alimentación y el ejercicio, pues, bueno, influyen directamente tanto en la aparición como en la progresión de la enfermedad renal crónica, en la mortalidad por todas las causas y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y, bueno, en esta revisión publicada en 2022, pues, bueno, puede verse cómo 4 de los 5 hábitos modificables del estilo de vida se basan en la dieta, el control del peso, el consumo de alcohol y la actividad física. Y, bueno, influyen directamente sobre, como podemos ver en la imagen, sobre la progresión de la enfermedad renal crónica, pero también, pues, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Aumentan el riesgo de otras enfermedades como la hipertensión, la obesidad o la diabetes, que son causa directa de enfermedad renal crónica. Y, bueno, en esta figura del artículo, pues, bueno, quisieron representar como pues, el porcentaje de pacientes que se adhieren a las recomendaciones en cuanto a hábitos de vida a nivel mundial, ¿no? En todos los estudios que cogieron en la revisión. Y, bueno, podemos ver cómo solamente el 25% de los pacientes mantiene un peso saludable, aproximadamente un 35% se adhieren a las recomendaciones de actividad física y entre un 25 y un 50% siguen una dieta saludable, entendiendo como dieta saludable, por eso la variación de porcentaje, pues, bueno, en cada país pues tienen unas recomendaciones dietéticas referente al patrón, ¿no? Al patrón cultural. Y, bueno, pues entonces vemos que tenemos un problema, ¿no? Que hay que abordar en cuanto al estilo de vida. Y ya que hablamos tanto del control del peso, de la obesidad, me gustaría profundizar en ella un poquito más y presentarla como la doble cara del problema, porque sabemos que, bueno, la obesidad es un factor causal directo de enfermedad renal crónica al aumentar la hiperfiltración glomerular y, por tanto, la proteinuria, que hace que se deteriore la función renal, pero también, pues, bueno, aumenta el riesgo de padecer diabetes e hipertensión, que son causa directa de la enfermedad renal crónica. Pero en los últimos años nos hemos encontrado con este tipo de pacientes, ¿no? Los pacientes con obesidad sarcopénica, que son, pues, bueno, los que juntan, digamos, lo peor de ambas patologías, ¿no? Existe un exceso de depósitos grasos y una pérdida de masa muscular, ¿vale? Al final, pues, bueno, este combo, por así decirlo, lo que hace es que aumente la inflamación y el estrés oxidativo y, bueno, haya un mayor desgaste proteico y una menor síntesis. Por tanto, pues, bueno, una pérdida de masa muscular, de fuerza, de funcionalidad, que acaba en sarcopenia. Y, bueno, hablando de la sarcopenia, creo que no es necesario que recordemos lo que es, pero sí que es importante pues, bueno, saber que además de la pérdida de masa muscular coexiste una pérdida de la función o de la fuerza muscular y todo ello pues, conlleva un mayor riesgo de caída, de discapacidad, de hospitalización y de mortalidad. Y no podemos olvidarnos tampoco del famoso desgaste proteico energético de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, donde además de una pérdida de la masa muscular coexiste una pérdida de reservas energéticas, pues, bueno, que hace que el paciente se vaya deteriorando. Y, bueno, entre los mecanismos comunes entre ambas patologías, pues destaca la inflamación crónica, la acidosis metabólica, la resistencia a la insulina y la pérdida de apetito.
Y bueno, sabemos que ambas patologías pues, son extremadamente prevalentes, alcanzando entre un 20 y un 40% de la prevalencia según el estadio de la enfermedad renal o incluso una prevalencia superior en algunos estudios. Y bueno, ambas se asocian a un aumento de la mortalidad, a un mayor riesgo de hospitalización, sobre todo en los pacientes con estadios más avanzados, a una mayor discapacidad tanto orgánica y funcional como física, una peor respuesta al ejercicio, porque bueno, aquí entramos en ese círculo vicioso de como el paciente está débil y está frágil, no puede hacer actividad física y como no la hace no mejora, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, la respuesta al ejercicio es peor que en un paciente que sí que tenga pues bueno, conservada su funcionalidad. Y, por tanto, pues con todo esto hay un empeoramiento de la calidad de vida. Y bueno, terminando con la sarcopenia y el desgaste proteico energético, me gustaría destacar este metaanálisis de 2024, donde se vieron los efectos del ejercicio en la masa muscular, ¿no? Y al final concluyeron que el ejercicio de fuerza de resistencia, sí que puede mejorar la función física, la condición metabólica, la respuesta inflamatoria y la función cardiopulmonar, porque se vieron mejoras pues bueno, en la masa libre de grasa, en la fuerza de agarre, hubo una mejora también en el test de los 6 minutos caminando y también hubo una reducción de la hemoglobina glicosilada y de la proteína C reactiva. Y bueno, antes de pasar, digamos, al siguiente punto, me gustaría pues bueno, recordar también los conceptos de fragilidad y de funcionalidad, porque no siempre hablamos de sarcopenia o de desgaste proteico energético, sino que bueno, estamos en etapas previas o detectamos, digamos, esa pérdida de masa muscular sin llegar a ponerle nombre, ¿no? Sabemos que en la enfermedad renal crónica la fragilidad es 2 o 3 veces más prevalente que en la población general y hay, por supuesto, una pérdida de masa y de fuerza muscular con inflamación, malnutrición y comorbilidad. Es, digamos, una sarcopenia, pero bueno, ligado pues a la patología y a la edad. Y bueno, identificarla precozmente pues nos permite actuar a tiempo, ¿no? Con nutrición, ejercicio y con rehabilitación. Y la funcionalidad, pues bueno, el estado combinado de fuerza, resistencia, coordinación y autonomía. Cuando detecto que un paciente está perdiendo, digamos, la autonomía en el día a día, la capacidad de levantarse, de salir de la casa, de hacer las tareas, pues bueno, identificamos esa pérdida, ¿no?, de funcionalidad que también nos permite pues actuar a tiempo y no llegar a estados de sarcopenia y desgaste proteico energético. Y bueno, me gustaría destacar también que los programas de ejercicio intradiálisis y de rehabilitación renal ya se han estudiado mucho y se han demostrado que bueno, pues se mejora en algunas pruebas funcionales como el test de la silla o la caminata de 6 minutos. Y además, muy importante, es que se mejora también la percepción del bienestar y la tolerancia al ejercicio, ¿no? Es como que intentamos pues bueno, romper ese círculo vicioso del que hemos hablado antes y nos metemos en esa rueda que hace que continuemos avanzando. Y bueno, pues esta revisión dice más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué estrategia tenemos para prevenir esta pérdida de masa muscular? Pues al final instaurar el ejercicio en nuestra rutina y una nutrición adecuada, ¿no? Entonces, el ejercicio físico regular, tanto aeróbico como de fuerza, mejora la capacidad funcional, la fuerza muscular y la masa ósea. Y además la nutrición adecuada, adaptada al estadio de la función renal, pues bueno, nos ayuda a prevenir esta sarcopenia y este desgaste proteico energético del que hablamos. Y entonces, por todo esto, creo que está claro que la dieta y el ejercicio no son una opción. La prescripción dietética y el ejercicio terapéutico deben estar integrados en la forma de manejar la enfermedad renal crónica, al igual que los fármacos o al igual que cuando hablamos de controlar la tensión arterial, ¿no? Tenemos suficiente evidencia y suficientes datos como para prescribir, entre comillas, la nutrición y el ejercicio. Y bueno, ¿qué podemos hacer con nuestros pacientes? Creo que me tengo que dar un poquito de prisa. Tenemos que pues bueno, evaluar esa masa muscular, ¿no? Cómo está la masa muscular. Y bueno, todo esto nosotros lo solemos hacer en algunas de nuestras consultas. Es decir que bueno, no es complicado, pero se necesita un poquito de tiempo, se necesita el personal que lo haga y se necesitan pues bueno, los instrumentos para hacerlo, ¿no?
He puesto más o menos en la diapositiva el tiempo estimado que tardamos en hacer cada una de estas pruebas para que veamos que en un total de 20 minutos es posible hacerlo. Los test de cribado, por ejemplo, aquí he puesto el SAR-F, son 5 preguntas y tardamos menos de 1 minuto en hacerlo. Ya me precribaría al paciente, por así decirlo, para seguir haciendo el resto de pruebas funcionales. Si tenemos un dinamómetro, que yo pues bueno, quiero pensar que cada vez está más presente en las consultas, es, bajo mi punto de vista, barato, fácil de hacer y que nos da mucha información del estado de la masa muscular y, bueno, pues se tarda menos de 1 minuto en hacer la prueba de la fuerza de agarre. Y luego, si tenemos una silla, pues también podemos hacer el test de la silla, que es levantarse y sentarse 5 veces en el menor tiempo posible. Y bueno, luego si tengo ecógrafo y bioimpedancia, pues puedo hacer las 2 técnicas. Mientras tumbo al paciente, le voy poniendo los electrodos, le voy mirando el músculo del el resto anterior del cuádriceps, le voy haciendo la ecografía y mientras le hago la bioimpedancia. Y en 15 minutos lo tenemos hecho. Y por último, antes de que el paciente se vaya de la consulta, pues le digo, levántese de la silla, recorre una distancia de 4 metros y yo le calculo el tiempo que tarda y ya se va de la consulta. Y bueno, pues al final son 1 o 2 minutos lo que tardamos en evaluar esto también. Al final, pues bueno, en 20 minutos tenemos todo tipo de pruebas y a nuestros pacientes evaluados morfofuncionalmente. Y bueno, una vez que lo hemos evaluado, ¿qué hacemos con la dieta? Pues gracias a las guías CADOC y a las guías CADIGO de 2020 y 2024, pues bueno, nos arrojaron muchísima luz sobre pues bueno, las actualizaciones de la dieta en nuestros pacientes. Y resumiendo un poquito, no me voy a meter mucho en las guías, pues bueno, en cuanto a términos de proteínas, se nos recomienda entre 0,6 y 0,8 pacientes que no están dializados, gramos de proteína, hablo de la proteína, y en hemodiálisis, o si los pacientes están frágiles o en estado de sarcopenia, entre 1,2 gramos por kilogramo día o incluso un rango un poquito superior, ¿vale? En cuanto a la energía, pues nos mantenemos en 30 a 35 kilocalorías por kilogramo día y, muy importante también, el patrón dietético. Ya se nos habla en las guías internacionales sobre los beneficios de la dieta mediterránea y también, muy importante, el concepto de las dietas basadas en plantas. Que la dieta basada en plantas, quiero pues bueno, recordar que no nos referimos solamente a dieta vegana o vegetariana. La dieta mediterránea es una dieta basada en plantas, puesto que hay gran predominio de frutas, verduras, legumbres, hortalizas y pueden estar presentes o no pequeñas o moderadas cantidades de carne y de pescado. Y bueno, al final en las guías, pues bueno, lo que tratamos es de, con todas estas recomendaciones, que el paciente esté bien nutrido, que se mantenga la masa muscular, la funcionalidad y la calidad de vida y que, pues bueno, fomentar una adherencia, y recalco el término de adherencia, a un patrón dietético saludable, puesto que creo que la adherencia tanto a la dieta como al ejercicio son los puntos flacos que todavía nos encontramos en las consultas. Y bueno, pues en eso también me he centrado yo un poquito en los últimos años y es que al final las guías internacionales nos ayudan a nosotros los profesionales, pero nuestra tarea es trasladar este conocimiento científico a nuestros pacientes en un concepto de plato saludable o en un concepto de lista de la compra que ellos puedan llevar a cabo, ¿no? Y bueno, estos son pues distintos tipos de infografías que publicamos sobre temas interesantes o que considerábamos interesantes para reforzar en nuestros pacientes. Y bueno, pues también creamos material pues, de libros de recetas, por ejemplo. Estos son pues, bueno, intervenciones con talleres que hemos hecho en nuestras consultas y estos son fotos que ellos nos enviaban de los platos que hacían en casa. Y bueno, sacamos un libro también con infografías, pues bueno, con temas en cuanto, creo que abordamos todos los temas en cuanto a la nutrición, ¿vale? Que es un libro comercializado. Y destacar también que desde el año pasado, pues bueno, ya podemos optar a la suplementación nutricional oral en nuestros pacientes, que creo en hemodiálisis que era tan necesario.
Y terminando, siempre me queda la actividad física, siempre me queda el minuto para la actividad física, yo creo que es lo más importante. Destacar que la actividad física y el ejercicio físico no es lo mismo. Actividad física es cualquier movimiento que hacen mis músculos y que me aumenta el gasto en reposo. Y el ejercicio físico es un tipo de actividad planificada, estructurada y repetitiva que va persiguiendo un fin, ¿no? La actividad física es necesaria, pero es lo básico, ¿vale? Aparte, hay que hacer ejercicio físico, ¿vale? Todas las guías ya, termino muy rápido, ¿vale? Todas las guías ya nos dicen que los pacientes deben realizar actividad física y ejercicio físico, tanto aeróbico como de fuerza, adaptado a su capacidad, a su estado físico, a su estado clínico, y que, esto tiene que estar abordado con un equipo, detrás tiene que haber un equipo multidisciplinar. Y ¿qué podemos hacer? Pues mantenernos activos, subir y bajar las escaleras, salir a hacer la compra, todo lo que el paciente puede hacer, que lo haga. Muchas veces llegan a la consulta y digo, ¿le ayudo a quitarse el zapato? Digo, no le voy a ayudar, porque puede hacerlo. Entonces, todo lo que pueda hacer el paciente por sí mismo, que implique un movimiento, hay que dejar que lo haga. Luego, ejercicio físico. Pues ya hemos dicho, tanto cardiovascular como, sobre todo, ejercicio de fuerza, que si el paciente está viendo la tele 1 hora, siendo optimista, 1 hora al día, pues que mientras ve la tele haga sentadillas, que le refuerza la masa muscular del cuádriceps, ¿no? Y ya termino. Esta es mi última diapositiva. Recomendar también este artículo, que es de un grupo de trabajo italiano, donde se dan recomendaciones de actividad y de ejercicio físico, ¿vale? Que no voy a ampliar mucho más, pero ahí os dejo la referencia para que se eche un vistazo. Y nada, muchas gracias y perdón. Muy bien, Marina. Sí. Muchas gracias, Marina. Pasamos a la siguiente ponencia, en este caso de Tino Villanego, y finalmente pues ya daremos un pequeño debate. Y Tino, cuando quieras pues nos hablas, pienso que un tema que a día de hoy es bastante actual. ¿Qué pasa con la creatina, con los cetonálogos y todo esto? A ver si nos puedes dar alguna luz, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Vicente, por proponerme el tema, que la verdad que nos interesaba bastante, y gracias también al comité organizador, porque por fin hay una mesa de creatina en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Esto está aquí ya, ¿no? Y yo creo que es muy importante que tengamos muchos ratitos para hablar y compartir inquietudes respecto a este tema, ¿no? Entonces, en cuanto a la suplementación deportiva, ¿vale? Es cualquier comida, componente de comida, nutriente, compuesto que se ingiere con el fin de mejorar mi rendimiento deportivo, ¿vale? Y esto, pues lo tenemos ahora que tener muy en cuenta, porque es que ahora estamos en moda con el tema de la proteína. Ahora todo lleva proteína. Lo que antes tenía proteína ahora lleva más proteína. Lo que tenía proteína no lo han dejado que le echen más proteína, han puesto que lleva proteína pero es más grande. Entonces es imposible por el supermercado y no ver que hay proteína por todas partes, incluso los paquetitos que están ahí para cogerlos y sin ningún tipo de control. Entonces eso, junto con toda la información o desinformación que hay en las redes sociales, ¿vale? Pues está haciendo que el consumo de este tipo de suplementos se dispare, ¿vale? Y es verdad que algunos de ellos no están del todo regulados y es ahí donde podemos empezar a tener problemas. Estas son una revisión que hay de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, donde, está bastante bien, ¿vale? Pero nos agrupa todos los suplementos según el nivel de evidencia y según el nivel de seguridad. Y, evidentemente, el primero de todo en cabeza va a estar la creatina, ¿vale? Y lo digo así, la creatina es el suplemento deportivo que tiene mayor grado de evidencia. La conocemos ya desde hace un montón de tiempo, más desde que igual os podéis imaginar, desde 1832, cuando este señor Michel Oyen la aisló en una pieza de carne. Estaba ahí aislando cosas y aisló la creatina. Entonces, es verdad que hasta 100 años después, que no se empezó a describir bien todo el metabolismo de la creatinquinasa, pues no empezó a tener tanta relevancia. Nos dimos cuenta ahí también que la creatina podía acumularse dentro del músculo, y ya pues fue las Olimpiadas del 92 cuando ya se popularizó igual un poco más, porque había varios atletas que reconocían que habían tomado creatina en la preparación del evento. Entonces, ¿qué es la creatina? La creatina es un compuesto de 3 aminoácidos, arginina, glicina y metionina, que la sintetizamos nosotros en nuestro organismo en 2 pasos. Uno primero que se da en el riñón, que se une la arginina con la glicina, y tenemos ahí el guanidinoacetato.
Esta va al hígado y ahí cuando se une con la metionina produce la creatina. De ahí va a la sangre y de la sangre pues se distribuye por todo el organismo. Pero no entra dentro de todos los tejidos porque la creatina no puede traspasar las barreras celulares, sino que necesita de este transportador que es el CRT, que está principalmente expresado en tejidos con alta demanda energética, como son el cerebro, el corazón y evidentemente el músculo estriado. Una vez que entra ahí, la creatina, pues, mediante la acción de la CK, se va a fosforilar, tendremos fosfocreatina, que sabemos que será un sustrato energético principal para ejercicios de esfuerzo explosivo, como un salto o un sprint. El grupo fosfato que tiene se lo cede al ADP y ya tendríamos ATP para usarlo como sustrato energético posteriormente. Producimos en torno a 1 gramo de creatina al día, se puede consumir también de forma exógena, principalmente en carnes y pescados, y se transforma en creatina y se elimina por vía renal, que esto sí que lo sabemos todos. Entonces, con lo que hemos visto, ¿no?, del metabolismo de la creatina, sabemos que es una molécula principalmente ergogénica. ¿Y qué es ergogénico? Bueno, pues ergogénico es que nos va a ayudar a desempeñar un trabajo, nos va a dar energía. Tenemos al lado izquierdo pues lo que sería en una situación normal donde no hay un aporte exógeno de creatina, está la creatina por ahí circulando dentro de la célula, ese canal que hay ahí es el mismo, ¿vale? El CRT, no, el mismo, y bueno, se fosforila y lo tendríamos como sustrato con ATP. ¿Qué pasa si yo consumo más creatina o me suplemento con creatina? Pues evidentemente va a haber más en el torrente circulatorio, va a entrar más en las células y aumentará la concentración de creatina y de fosfocreatina. Con lo cual, pues tendremos un mayor sustrato energético ahí de fondo que nos permitirá pues, realizar más ejercicio y posponer la aparición de la fatiga. Estas son también unas recomendaciones generales, son de 2017, pero están bastante bien. Tampoco ha cambiado mucho la situación y le aconsejo que la leáis. Bueno, ¿y qué es lo que hace la creatina en nuestro cuerpo? Primero, aumenta la fuerza y la potencia muscular. Esto lo hemos visto, ¿no? Si ayuda a la síntesis de ATP, pues evidentemente esto lo vamos a tener claro. Modifica la composición corporal. Influye en la hipertrofia y la mejor recuperación muscular y, por último, en conclusión, lo que hace es que mejora el rendimiento aeróbico y anaeróbico. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues que es que hay mucha evidencia de la creatina, lo hemos dicho, hay mucha evidencia. Este es un metaanálisis que hemos visto ahí donde se incluyen pues, 143 ensayos, datos de más de 3.600 pacientes y se asignan a un grupo de intervención y un grupo control. El grupo de intervención es aquel que se administra creatina y realiza ejercicio y hay un grupo control que realiza ejercicio pero no toma creatina. Y lo que vemos es lo siguiente, que la suplementación con creatina puede aumentar la masa corporal. No decimos de qué, puede aumentar la masa corporal y esto es algo que sabemos, está todo el resumen de todos los ensayos, pero hay algo que no os he dicho, que es cuando la creatina entra en las células a través de este canal, va a absorber sodio, va a arrastrar cloro, con lo cual aumenta un gradiente osmótico que va a fomentar que el agua entre dentro de la célula, ¿vale? Con lo cual ese kilo que vemos ahí de ganancia, muy probablemente en su mayor parte pues sea de agua. Esto aparte tiene una serie de efectos, de beneficios sobre el músculo, porque hace que el músculo pues, esté como más turgente, está más hinchadito, nos vemos más grandes y nos vemos más fuertes. Entonces, pues es una cosa también que a la gente que toma creatina pues le puede interesar. Luego, sabemos también que aparte de esto mejora la fuerza en miembros superiores. Vemos un incremento promedio en este metaanálisis también de unos 4 kilos en una repetición máxima de press de banca de remo, que está bien. Y también en miembros inferiores, en este caso se aumenta hasta 11 kilos de mejora frente al grupo que no tomó creatina. Y esto serían pues, todos los mecanismos, ¿no?, por los que la creatina mejora el rendimiento y la función muscular. Sabemos también que mejora la biodisponibilidad energética, mejora la preservación de las fibras blancas, que son aquellas que intervienen en los ejercicios explosivos, mejora la inflamación después del entrenamiento, reduce el estrés oxidativo, con lo cual hace que muchos de estos beneficios de la creatina no se hayan limitado únicamente al ámbito deportivo, sino que también se están aplicando en otros campos, como pueden ser las enfermedades neurodegenerativas, la salud ósea o la cardioprotección, entre otros. ¿Qué tipo de creatina es mejor? Mejor no mejor. ¿Qué tipo de creatina es mejor? Hay muchos tipos de creatina, no sé si lo sabéis, pero hay muchos tipos de creatina. Entonces, la que más se comercializa, la más segura, la que más evidencia tiene es la creatina monohidrato. Aquí os he puesto, por ejemplo, que también está la creatina malato, está la creatina etiléter, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque gran parte de la mala prensa que puede tener la creatina seguramente sea al tipo de creatina que se utilizó o que se estaba suplementando en ese momento cuando se hicieron los análisis. Y os pongo aquí un ejemplo, ¿vale? Aquí comparamos sujetos que no tomaban nada, sujetos que toman creatina monohidrato, que sería la barrita blanca, y los que tienen la barrita ahí blanca y negra toman creatina etiléter.
En el cuadrito de la izquierda tenemos qué pasa con la creatinina en sangre y en el de la derecha qué pasa con la creatina dentro del músculo. Vemos que los sujetos que tomaron creatina etiléter tuvieron un aumento significativo de la creatinina en sangre, pero no vieron aumentado los depósitos musculares de creatina, mientras que los pacientes que tomaron la creatina monohidrato no aumentaron los niveles de creatina en sangre, pero sí aumentaron los depósitos de creatina dentro del músculo, que al final yo creo que es lo que interesa. ¿Esto por qué puede pasar? Porque, por ejemplo, la creatina etiléter es mucho más inestable. Cuando tú te la tomas en el estómago, tal cual llega, se digiere, se degrada en creatinina, y lo que tú absorbes es la creatinina directamente. Entonces, eso ya ni entra dentro de la célula por el canal CRT, ni se puede utilizar como sustrato energético. Con lo cual, esto es importante para saber cómo vamos a abordar estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿y es segura para el riñón? Entonces, pues yo tengo que decir que sí, que es segura para el riñón. ¿Vale? Evidentemente, cuando yo aumento mi ingesta de creatina, va a aumentar los depósitos musculares de creatina, pero luego eso no se tiene por qué ver reflejado en un deterioro de la función renal, ni en una otra alteración en el sedimento urinario, ni mucho menos. Cualquier cambio que se vea de ligero aumento de creatinina, que puede ocurrir incluso cuando tomamos la creatina monohidrato, o aumento de la excreción de creatinina en orina, son cambios adaptativos, son benignos y en ningún caso tienen por qué conllevar un deterioro real de la función renal. Otro metaanálisis, si es que de creatina de verdad que hay mucha evidencia. Vemos aquí cómo en esta serie donde se acumulan más de 300 pacientes, vemos como todos los resultados muestran una seguridad en el uso de creatina en pacientes con función renal normal, pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entonces si tenemos dudas de pacientes que toman creatina o no? Pues hay otros marcadores que podemos utilizar que están fácilmente accesibles, como por ejemplo la cistatina, el Lirexol, ¿no? Nosotros tenemos 3 o 4 pacientes que tenían 1,3, 1,4 de creatina, evidentemente ninguna alteración del sedimento urinario, no tenían proteinuria, tensión bien, ningún otro factor en principio de riesgo. Toman creatina, y con la cistatina pues salía 0,7, 0,8, o sea que... ¿Y en el paciente con enfermedad renal? Pues aquí es verdad que la evidencia es algo más limitada, ¿vale? Pero podemos pensar que si la creatina se sintetiza en parte en el riñón, en los pacientes con insuficiencia renal y enfermedad renal avanzada, evidentemente la síntesis endógena de creatina también va a estar disminuida. Y la creatina hace falta para generar energía, para generar ese ATP, ¿no? Cuando se fosforila. Entonces, en este estudio también, que es muy interesante, la suplementación de creatina en pacientes en diálisis mejoró la capacidad funcional. Sabéis que está el test del SPPB, ¿no? Que incluye pues, el test del tándem, el test del cytostat, el test de la marcha. Pues ahí mejoró. Es verdad que en el del Hungry, pero de la fuerza del dinamómetro no mejoró tanto, pero sí que la tendencia era tendente, ¿no? al beneficio. Son 18 pacientes que tampoco podemos, pero la tendencia es buena. Segundo gran grupo, y ya con esto vamos a terminar, que tampoco tenemos tiempo para mucho más, serían las proteínas. Sabemos que las proteínas pues, son el sustrato necesario para reparar y construir el tejido muscular tras el entrenamiento. Tipos de proteínas, pues bueno, yo me he puesto estas de aquí, ¿no? Que son pues, las que están más comercializadas, las más conocidas. Está la caseína, el suero de leche, que es eso que vemos todos del whey protein. La caseína pues, pertenece a esa fracción sólida de la leche. La consistencia, pues que bueno, también la venden en solución granulada, en polvito, pero es verdad que es mucho más espesa, entonces eso viene muy bien para pacientes o personas que están en déficit calórico. Se la toman antes de dormir, muy saciante, y se absorbe muy lentamente. Entonces, el beneficio que tiene aparte es que en su composición lleva más glutamina, que lo que hace es que preserva o mantiene más la masa muscular. El suero de leche, por el contrario, viene de la fracción líquida, es mucho más fácilmente absorbible, en unos 30 a 60 minutos pues, se puede absorber. Habitualmente se toma, o la gente la toma después del entrenamiento, que es cuando el músculo tiene una mayor perfusión y está mucho más vascularizado. Y al contrario, lleva leucina, que interviene mucho más en el anabolismo y ayuda mucho más a la síntesis muscular. Estas son también las recomendaciones de la Sociedad Internacional de la Nutrición Deportiva. Estos beneficios se ven con ingestas de proteína de 1,6, 2 gramos kilo día. Ahí dicen que pueden tomarse dosis marcadamente, ¿no? Llamativamente más altas, pero es verdad que en nuestro caso, ¿no? Y lo ha comentado Marina ahora mismo, bueno, pues nuestra guía y en nuestros pacientes con enfermedad renal, lo que estamos intentando es hacer una dieta restrictiva en proteína, en 0,6, ¿no? Tuvimos el foro buenísimo de Pablo y Juan Jesús el otro día de cetonálogo, y la verdad que 0,6, aunque la atendemos como una dieta baja en proteína, realmente es una dieta, podemos decir, normoproteica, e incluso bajar más en pacientes 0,2, 0,4 gramos kilo día
siempre que lo permiten. En estos casos igual habría que suplementar con cetonálogo, porque lo que pasa es que en situaciones de sobrecarga de proteína, pues se dilata la arteriola aferente, hay un estado de hiperfiltración glomerular, con lo cual pues puede desencadenar, no puede acelerar el proceso y el deterioro de la función renal, la enfermedad renal crónica. Para esto, ¿no? en nuestros pacientes que nos preocupa que no pueden tomar o que los tenemos un poco más restringidos la ingesta de proteínas, pues están los cetoanálogos, ¿vale? Son análogos estructurales a los que se le ha quitado el grupo amino, con lo cual esa sobrecarga de amonio, ¿no? que es lo que nos preocupa en la sobrecarga de proteínas, ya no la tendríamos. Tiene otra serie de beneficios, ¿no? muy llamativos, como que mejora la densidad mineral ósea, resistencia a la insulina, mejora la eritropoiesis, disminuye la progresión de la enfermedad renal, así que parece que tiene otra serie de efectos pleiotrópicos más allá de los puramente nutricionales. Y en pacientes en diálisis, pues tratamiento con cetonálogo, junto con una dieta baja en proteínas, sí que parece que podría prevenir la pérdida de masa muscular, ¿no? Con lo cual pues, yo creo que es bastante interesante. Para concluir, ¿no? Pues decimos que la creatina es un suplemento con mayor evidencia científica en el ámbito deportivo, está comenzando a tener resultados prometedores también en otra serie de ámbitos críticos, como hemos visto. Parece ser segura en la población sana, pero es verdad que pacientes con enfermedad renal pues hay que ser algo más cautos, sobre todo porque no hay evidencia sólida, lo que ha presentado es únicamente en diálisis. Las dietas hiperproteicas sabemos que producen esas adaptaciones fisiológicas que pueden llegar a la hiperfiltración y glomerulosclerosis. Así que realmente yo sí que considero y sabemos que tenemos que ser cautos, pero en pacientes con enfermedad renal esta restricción proteica pues, se puede ver suplida o complementada con el uso de cetonálogo, que además de retrasar la progresión de la enfermedad renal, sabemos que mejora el metabolismo fosfocálcico y mantiene estado nutricional y calidad de vida. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tino. Y bueno, pues al final llegamos al último ponente. En este caso espero que nos esté escuchando. Y Juan José. Sí. Hola, buenos días. Sí, hola. Juan José cerrará el simposio y yo pienso que todo esto que hemos hablado, pues ahora tenemos la oportunidad de ver en los pacientes renales realmente cómo lo han vivido. Juan José es fisioterapeuta, estaba trabajando en Valencia hasta hace poco y, como he dicho, pues aúna estas dos características. Es fisioterapeuta y trasplantador renal con gran experiencia en la suplementación. Juan José, cuando quieras, te estamos escuchando. Muchas gracias, Vicente. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por haberme invitado este año. Para una vez que me invitan y no puedo ir. He tenido ahí un cambio laboral y no he podido asistir presencialmente, pero bueno, espero que la charla que voy a daros ahora, pues que abra un poco el campo del ejercicio físico en enfermos renales. Como bien ha dicho Vicente, yo soy fisioterapeuta y además estoy trasplantado de riñón. Dentro de 11 días apenas voy a cumplir 27 años y la charla sobre la que va a versar hoy mi contenido es que entendáis un poco el contexto sobre ejercicio físico en trasplante renal y enfermedad renal crónica que yo me encontré recién trasplantado, ¿vale? Cuando tenía 16, 17 años, y el contexto actual que, espero que, va cambiando, va lento, pero bueno, afortunadamente ya he visto las recomendaciones de mis otros compañeros de ponencia y afortunadamente pues ya se está recomendando el ejercicio físico y se ve de una manera totalmente diferente a lo que es ahora. Antes de empezar, me gustaría decir que, a mí me trasplantaron aún en la antigua fe, en Campanar, en el pabellón infantil, y cuando nosotros nos trasplantaban, digo nosotros, pues incluyendo a los otros niños de la misma edad, ¿no? En aquella época, en el año 98, pues nos metían directamente en una burbuja, ¿no? Era prohibido ejercicio, como mucho paseos suaves y poco más. En gran parte, ¿vale? Estaba hecho pues, la buena fe de los doctores, evidentemente, de los nefrólogos de la época, a los cuales yo aprecio muchísimo. Pero sí que es verdad que había un déficit de conocimiento sobre la implicación que podía tener el ejercicio físico sobre la salud renal. Y eso es un poco lo que está cambiando ahora.
tardó en cambiar. Yo recuerdo, después de estudio, bueno, primero estudié fisioterapia y después de estudiar fisioterapia estudié 3 cursos de medicina. ¿Y qué pasaba cuando yo iba a buscar evidencia científica sobre ejercicio físico en enfermos renales o trasplantados renales en la Facultad de Medicina de Valencia? Pues no había libros sobre eso. Entonces, bueno, encontrabas libros sobre fisiología renal, patología renal, sobre fisiología del ejercicio físico, etcétera, etcétera, pero con estudios, claro, si estamos hablando del año 2003-2004, los estudios eran de los años 90 o de los años 80. La información iba muy lenta. Entre el año 2005 aproximadamente, 2015-2020, ha habido un boom sobre investigación en ejercicio físico en enfermos renales. Y no solo eso, sino que gracias a la aparición de Internet, ¿no? Pues la información fluye a una velocidad impresionante, con lo cual estamos muchísimo más actualizados. Y hoy en día, en el año 2025, bueno, si hay alguien que sigue pensando que el ejercicio físico no es beneficioso para las personas con enfermedad renal, eh, permitirme que os diga que estáis muy equivocados y que tenéis ya que empezar a cambiar ese chip, ¿no? Y que ya es un tema más de responsabilidad personal que de falta de información o de canal de información como yo me encontré en su momento. Bueno, no tengo ningún tipo de conflicto de interés y, bueno, uno de los primeros mitos que yo me encontré en su momento era que las personas con enfermedad renal no debían de hacer ejercicio porque, al principio, el ejercicio podía dañar los riñones. No se sabía muy bien ni qué ejercicio, ni qué tipo de ejercicio, ni cómo pautarlo, ni en qué intensidad, ni individualizarlo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, claro, aquellas personas en su momento jugaban con una información que se generó en los años 70-90 a partir de una fisiología teórica, porque realmente no había estudios. Entonces se creía que el ejercicio aumentaba el flujo renal, el flujo sanguíneo renal, ese mayor flujo sanguíneo renal generaba una mayor producción de metabolitos nitrogenados y podía producir una sobrecarga renal. Entonces, bueno, pues para evitar la sobrecarga renal no hagas ejercicio. ¿Qué sabemos hoy en día? Pues mira, hoy en día, en este metaanálisis que podéis ver del año bueno, que se realizó en el 2022, se ha visto que las personas con enfermedad renal deben de hacer ejercicio porque es que además el ejercicio ayuda a proteger la función renal. En este metaanálisis, lo primero que se vio es que la función renal no disminuía. Podéis ver aquí también el filtrado glomerular y perdón, un segundito, que ahora es que me tapaba la cámara. Que el ejercicio físico incluso ayuda a disminuir la creatinina en sangre. Solamente, y no sé exactamente es el motivo, pero lo voy a investigar, hubo 2 estudios donde la creatinina sérica sí que aumentó. Y fue en los únicos los estudios del año 2009, los cuales estaban basados en ciclismo. La respuesta no la sé, pero la voy a investigar. Y luego, aquella fisiología teórica que decía que aumentaban los productos nitrogenados, pues lo mismo, lo contrario, al revés. El realizar ejercicio de forma regular lo que hace es que se disminuya la producción de productos nitrogenados en sangre y que disminuya también en enfermos renales. O sea, que el ejercicio en personas con enfermedad renal ayuda a proteger el riñón. ¿Qué otro mito me encontré en su momento? Bueno, pues el ejercicio causa pérdida de masa muscular y, bueno, y puede generar también catabolismo muscular. Aquello se creó también un poco antes de los años 90, porque se pensaba que los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen catabolismo proteico y miedo a perder masa muscular por el déficit de aminoácidos y sobre todo por, digamos, la acumulación de toxinas urémicas y la acidosis metabólica, ¿no? Durante los años 90 se pensó que el ejercicio aumentaría esa degradación muscular. Incluso las guías previas al año 2000 solo recomendaban un ejercicio ligero y suave para prevenir la masa muscular. ¿Qué sabemos hoy en día? Sabemos hoy en día que el ejercicio físico ayuda a prevenir el catabolismo muscular, sobre todo el ejercicio de fuerza, que es otro mito que tenemos que romper, ¿no?
incluso es capaz de recuperar cierto anabolismo muscular, ¿no? De recuperar cierta masa muscular con el ejercicio. En este metaanálisis, que es reciente, ¿vale? Se ve cómo el ejercicio aumenta la masa muscular. Da igual el tipo de ejercicio, da igual que sea aeróbico, anaeróbico, combinación, resistencia, cualquier tipo de ejercicio mejora la masa muscular y mejora la función física, evidentemente. Y no solo eso, sino que además mejora la percepción de la calidad de vida que tiene el propio paciente, cosa que también es muy importante. Otro mito que había en aquel contexto, ¿vale? Era que el ejercicio elevaba el potasio y que por aquello, esa elevación de potasio, podía aumentar arritmias. Se basó mucho de este mito en los estudios de Clark que se publicaron en agosto de 1996, donde se vio que las personas sometidas a hemodiálisis, en hemodiálisis sometidas a un ejercicio intenso, tenían un aumento del potasio post-ejercicio, ¿vale? Este tipo de estudios, ¿no? Pues generaron preocupación porque se pensaba que ya si un paciente ya tiene el potasio elevado en reposo, ¿vale? Ese aumento durante el ejercicio máximo pues se veía como un riesgo de una hiperpotasemia y de causar problemas cardíacos. ¿Bien? ¿Qué sabemos hoy en día? Hoy en día sabemos que el ejercicio regular ayuda a reducir los niveles de potasio, es decir, cuando una persona empieza a hacer ejercicio y lo mantiene, es adherente, que esto yo creo que es uno de los tendones de Aquiles, de las personas que nos dedicamos a entrenar a personas con enfermedad renal, ¿vale? Cuando la persona es adherente, se empiezan a generar una serie de adaptaciones fisiológicas en el organismo, ¿sí? Una de las adaptaciones fisiológicas que suceden es que a misma cantidad de ejercicio o incluso mayor cantidad de ejercicio, el potasio, la generación de potasio disminuye, ¿vale? Porque el músculo es capaz de generar mayor cantidad de esfuerzo sin aumentar el potasio en sangre. Y esto es lo que se encontró en este estudio del año 2020. Otro mito que se vio es que el paciente renal estaba demasiado fatigado o era demasiado débil para hacer ejercicio, ¿vale? Entonces, estos, ya os digo, son estudios antiguos de los años 70 o 90 que asumían que la astenia y la fatiga urémica eran consecuencias inevitables de la insuficiencia renal crónica, que no se podía hacer nada. Otros estudios también de la misma época señalaban una reducción en la capacidad aeróbica medida con la VO2 max. Y incluso estudios del año 96 donde se recoge que la mayoría de pacientes llevaban vidas sedentarias impuestas por los propios equipos médicos. Y esto es lo que yo viví en aquel momento, ¿vale? Porque era la información que tenían los equipos médicos, ¿eh? No estoy echándoles la culpa de nada, simplemente es el contexto que había. ¿Qué se sabe ahora? Que a mayor cantidad de ejercicio físico tolerable por el paciente renal, mayores beneficios funcionales y mayor disminución de la fatiga. En este metaanálisis del año 2022, bueno, se puede ver que únicamente haciendo ejercicio como patrón de cambio, ¿vale? Ejercicio intradialítico, que voy a hacer aquí un paréntesis, ¿vale? Me va a permitir Vicente que lo diga de esta manera para separarlo de lo que realmente es ejercicio, actividad física, que yo lo ha dicho antes mi compañera. Yo al ejercicio intradialítico no le digo ejercicio intradialítico, le digo movimiento intradialítico. Para mí el ejercicio implica una mayor, digamos, implicación de grupos musculares y, digamos, una mayor implicación de la fisiología en general, ¿no? De un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Pero solamente tenemos que ver que únicamente con ejercicio intradialítico o movimiento intradialítico con unos pedales o con unos pequeños pesos, el paciente para el paciente ya se le disminuye la fatiga, el paciente ya
es consciente de que disminuye la fatiga. Otro mito que había en aquel entonces era que solo el ejercicio aeróbico, ¿vale? Afortunadamente esto ya era finales de los 90, principios de los 2000, ¿vale? Se empezó a ver que solo el ejercicio aeróbico era seguro y se empezaba a recomendar paseos, un poco de bicicleta, pero sin apretar mucho, un poco de running, pero muy suave, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se pensaba que el ejercicio de fuerza era demasiado exigente para las personas con enfermedad renal, ¿no? Y esto estaba basado en precauciones médicas razonables, claro, en los años 70 o 90. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que podría ser perjudicial debido a que el ejercicio de fuerza se relacionaba con aumentos bruscos de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y no solo eso, sino que además en los años 80 se relacionaba el ejercicio anaeróbico, el de fuerza, con un mayor catabolismo muscular. Hoy en día se sabe que el ejercicio de fuerza es seguro y beneficioso en personas con enfermedad renal. Y no solo esto, sino que se ha demostrado que disminuye la presión arterial, disminuye la inflamación, mejora la función física y mental, mejora la calidad de vida y mejora la capacidad muscular. Estas son las diferentes vías que se proponen a través de las cuales se mejora todo lo que os he dicho. Es verdad que son adaptaciones que no todos los pacientes van a llevar a cabo porque evidentemente depende del nivel de ejercicio que puedan hacer o que lleguen a hacer, pero todos los pacientes pueden activar diferentes vías que hagan que se pueda reducir la presión arterial a largo plazo, que se pueda reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo. Y además no solo eso, sino que en contextos determinados, en enfermedades determinadas, como por ejemplo en personas obesas con nefropatía diabética, se ha visto que el ejercicio de fuerza además es beneficioso, muy beneficioso a nivel metabólico, con disminuciones de la hemoglobina glicosilada muy importantes y incluso con ligeros aumentos de la tasa de filtración glomerular en esta población en concreto. Otro mito, ¿vale? Que yo me encontré en su momento era que el ejercicio podía dañar el acceso vascular o la fístula arteriovenosa. Esto se generó a través de estudios tempranos que describieron los efectos hemodinámicos del ejercicio en las fístulas, ¿no? Cambios temporales de flujo y de presión. Y junto a la falta de protocolos de rehabilitación, que no había, evidentemente, generó una actitud muy prudente, excesivamente prudente, hacia el uso del brazo con fístula. Por lo tanto, antes se les aconsejaban ejercicios sobre la extremidad para no poner en riesgo la maduración de la fístula, sobre todo por prudencia clínica. Juanjo, Sí. necesitaríamos que te ajustases un poquitín al tiempo. Te quedan pocos minutos. Vale, ¿cuánto queda? Pues un par de minutos. Vale, me queda un mito y ya está, sin problemas. El ejercicio, que sabemos ahora que el ejercicio es necesario para la maduración de la fístula. De hecho, cuando hacemos ejercicios sobre el brazo de la fístula, pautado, evidentemente, sabemos que madura mejor que sin hacer ejercicio, que además tiene menos complicaciones en el acceso vascular y que además el flujo sanguíneo de la arteria es muchísimo mayor y es una fístula más potente. Y por último, el mito número 7, que yo me encontré en su momento, es que el ejercicio no tiene un impacto, se creía que el ejercicio no tenía un impacto real sobre la supervivencia y la progresión de la enfermedad, ¿no? Porque a principios del año 2000 aún se pensaba que el ejercicio solo servía para sentirse mejor, debido a la falta de ensayos longitudinales potentes, sobre todo en poblaciones con enfermedad renal. Además, existían preocupaciones fisiológicas razonables en personas con enfermedad renal crónica, que ya sabemos que se asocia a uremia, anemia, debilidad y comorbilidades vasculares. Se temía además que el ejercicio pudiera causar efectos hemodinámicos adversos o movilizar metabolitos. Estos eran interpretaciones conservadoras de la práctica clínica que se recogían aún en el año 2005. ¿Qué se sabe ahora? Bueno, sabemos que el ejercicio reduce la morbilidad
en personas con enfermedad renal crónica, independientemente de la etapa en la que esté. Y la última pregunta, ya para terminar, que espero que cabe ya en todos vosotros, que os dedicáis directamente a trabajar con personas con enfermedad renal, es por qué aún no se recomienda el ejercicio de forma clara y explícita en personas con enfermedad renal crónica, diálisis y trasplante, cuando se ha demostrado que el ejercicio físico tiene muchísimos beneficios para esta población y apenas tiene riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. Tenemos 4 o 5 minutillos para debate e incluso animo a la gente de la audiencia que pueda hacer algún comentario, alguna aportación. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Estoy segura de que sí, porque el tema es muy interesante. Allí tenemos una Ahí tenemos una pregunta. Hola, soy Ángela García de Castellón. También me dedico un poco a la nutrición. Me parece esencial la parte de cribado del paciente. Yo tengo cribados a todos mis pacientes con el SARC-F y con el FRAI, ¿vale? Y eso nos da una visión grandísima de a quién ponerle un poco más de atención, ¿vale? Y aparte de eso, la visión de tener un nutricionista al lado. Porque es algo que yo estoy peleándome con mi hospital cada 2 segundos. Tengo la garantía de tener una nutrición, pero no todo el tiempo. Y hemos trabajado así. Hemos trabajado escuchando al paciente, por ejemplo, con encuestas de dieta mediterránea, para no decirles qué es lo que tienen que comer, sino escucharles qué es lo que comen, cuáles son sus necesidades y modificarlo, ¿vale? ¿Qué hemos hecho con eso? Adherencia. Porque mi paciente frágil, anciano, en ERCA, que es lo que estoy manejando ahora, se siente mejor, disminuye la sarcopenia, empieza a caminar, ya quiere estar así, no quiere volver a lo que estaba anteriormente, ¿vale? Entonces, yo creo que los cribados nos ayudan muchísimo, ¿vale? Nos enseñan muchísimo del paciente y antes de empezar a dar órdenes de haz, no comas, te escucho y modificamos todo lo que tienes a través de lo que hay, ¿vale? Entonces, yo sí que lo que quería era eso, manifestar de cuándo tendremos un nefrólogo con una nutricionista al lado, porque a mí me ha ayudado un montón, y un fisioterapeuta, porque yo ahora lo que estoy pidiendo allí es, mis pacientes necesitan fisioterapia, ¿vale? Los poshospitalizados, por ejemplo, que siempre los tengo así. Entonces sí que me gustaría alguna ayuda de cómo lo podemos hacer. Gracias. Muy bien. Marta, por favor, preguntas breves, porque estoy seguro que va a haber muchas preguntas breves, respuestas breves, ¿vale? Súper breve, tanto para Tino como para Juan José. Habéis creado mucha expectación con la creatina, ¿vale? Estamos todos ahora un poquito emocionados. Yo también tuve oportunidad de escuchar hace un par de semanas a Juan José. Yo solo quiero 2 respuestas. Efectos adversos reales y cómo los que no tenemos mucho apoyo de nutricionista, de fisioterapeuta, podemos fácilmente recetar y cuánto cuesta esto. ¿Qué hacemos? Prácticamente. Juan José, no sé si va al... Sí, ¿no? Que efectos adversos, como tal, lo que está descrito sobre todo son efectos gastrointestinales, ¿vale? Pero con dosis un poquito más altas, puede haber una dosis de carga inicial, ¿vale? Que son unos 20 gramos al día, que eso lo puedo hacer, pero yo salvo no lo aconsejo, ni creo que tenga ningún beneficio adicional, porque lo importante es la dosis de mantenimiento, que suele de 5, 6, 7 gramos, ya un poquito más ajustada a peso. Y esa se suele tolerar bastante bien. Hay también por ahí un poquito dicen que alopecia, pero lo principal y lo más evidente es los efectos gastrointestinales. Recetar no se receta. Lo importante es ver que sea monohidrato y bueno, y hay una patente Creapure, que es la que tiene un poquito más de... y está en torno a 20, 30 euros y suele durar, depende de la dosis y de cómo son, pero para un mes y pico puede durar. Juan José, nos tenemos que gastar el dinero. O Sí, sea, se lo tienen mira, que gastar los pacientes. Cuéntanos. Sí, ese es un problema. Mira, yo coincido con lo que ha dicho mi compañero, buscar una creatina, un monohidrato de creatina con sello de calidad Creapure.
Y bueno, el principal efecto adverso que se puede encontrar son efectos gastrointestinales, principalmente diarrea. Aparte de eso, cuanto al nivel de suplementación, el estudio que ha publicado antes mi compañero está hecho en personas en hemodiálisis, con una toma, creo que eran de 5 gramos al día durante 8, no sé si, creo que eran 8 semanas. 8 semanas. Si no recuerdo mal, de memoria, ¿vale? Y no hubo ningún efecto adverso y se vieron muchos beneficios. Y es verdad que en trasplantados renales no hay evidencia. Mi propuesta es la siguiente en trasplantados renales. Yo la uso, la creatina, y no he tenido jamás ningún problema. Y tengo pacientes trasplantados de riñón que llevan años tomando creatina y no han tenido jamás ningún problema. ¿Cómo lo planteo yo? Mira, hay un estudio que es de un único caso que lo planteé en ese congreso que tú dices hace poco, en el cual había un paciente trasplantado de riñón que estuvo durante 6 meses tomando monohidrato de creatina 5 gramos al día. Y luego lo cambió a letivester de creatina y ahí tuvo un subidón de creatinina, se presentó en el hospital, suspendió la creatina y bueno, volvió al rango habitual que tenía antes de tomar. ¿Qué ocurrió? Se vio que durante los 6 meses que estuvo tomando 5 gramos de monohidrato de creatina no tuvo ningún aumento de creatinina y cuando lo cambió a letivester, pues ahí lo cagó, que fue el error que cometió. Vale. La propuesta que yo hago es la siguiente, yo soy más prudente, es decir, como no hay evidencia, lo que sabemos ahora es que el cuerpo para funcionar de forma óptima necesita unos 2 gramos de creatina al día. Uno de fabricación endógena y uno de fabricación exógena, ¿vale? Principalmente de alimentos de origen animal. ¿Qué ocurre? Como trasplantado renal, ya se sabe también que la fabricación endógena está disminuida y por llevar, evidentemente, por recomendación nutricional... Juanjo, por favor, Termino respuestas breves y así podemos tener Termino más ya. opciones. Venga, gracias. Termino ya. Y por recomendación nutricional, una dieta alta en plantas, también tenemos la ingesta de alimentos de origen animal disminuido. Yo lo que suelo recomendar en personas con trasplante renal, 1 o 2 gramos al día. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo hacer una pregunta breve? Debes. ¿Recomendáis el descanso en los periodos de descanso tomando creatina? Lo que tiene sentido es mantener el mantenimiento. Luego, impulsar unas 4 semanas en suplementar el músculo, seguir hacer la pauta habitual y no hay por qué hacer periodos de descanso. O sea, independientemente de todos los ensayos que hay, el beneficio se ve cuando se acompaña de ejercicio, pero que lo importante es que el músculo y que tenga su carga de creatina, por lo cual no hay que suspender, no hay que... Vale. Oye, y una pregunta. ¿Y en esos Yo pacientes... también lo veo de forma crónica. ¿Qué? No, que yo decía que la creatina también la suplementación también la veo de forma crónica. No veo ningún problema. Okay. Una pregunta allí. Eso. Y en función del estadio de la función renal del paciente, y creo que sí que son datos con los que estamos todos muy familiarizados, pero yo con lo que me encuentro muchas veces, y comentándolo con otras compañeras nos pasa igual, es que nos cuesta luego traducir eso a unas recomendaciones al paciente de esto es tantos filetes o tal cantidad de garbanzos de proteína vegetal. Entonces, ¿dónde podemos encontrar recursos que nos faciliten esa traducción? Porque nos has presentado algunos, son de acceso gratuito, hay otros, les tenemos que recomendar que se compren una báscula y que midan exactamente la cantidad de proteínas que van comiendo. Pues mira, yo menos la báscula recomendaría todo lo demás. O sea, no hay que, cuando hablamos, yo casi nunca intento hablar en gramos porque creo que eso confunde más, lleva a un deterioro, o sea, a estar muy pendiente de la dieta, a vivir siempre pensando en lo mismo y no es para nada lo que buscamos. Recomendaciones sencillas, pues por ejemplo, en pacientes con ERCA, la comúnmente llamada prediálisis, ¿no? Pues nosotros siempre decíamos, venga, pues una ración de proteína al día la puedes repartir entre mañana y tarde o a mediodía o por la noche. Y siempre, pues bueno, priorizando sobre todo la calidad de la proteína frente a la cantidad, que en eso también nos centramos mucho, reducir las proteínas de origen animal e intentar pues optar por las legumbres y este tipo de proteínas. Muy bien, gracias. Sí.
No hay micrófono. Bueno, pues yo creo que ha sido unas presentaciones de altísima calidad. Evidentemente, a la vista de la gente que estaba, era un tema y es un tema que entraña mucho interés. Espero que hayamos sacado conclusiones de interés en nuestra práctica diaria. Y nada, muchas gracias por todo, por acudir y por preguntar. Gracias a los ponentes.